Hablar, licenciado Castillo, acerca de estas elecciones del PRD. Luego de conocerse este resultado, pues hay obviamente triunfadores y derrotados, y en medio del rejuego político que todos entendemos se da a lo interno de partidos, este en particular siendo un partido de gobierno, resultan ganadores o sea, nuevas figuras, pero también reelectos, quienes están de alguna manera en puestos públicos. ¿Cómo analizamos la realidad del PRD en este momento, licenciado Castillo? Bienvenido, buen día. Buen día, Ricardo, y a todos los radioescuchas. Y yo quisiera empezar diciendo que de verdad es lamentable que un colectivo de aproximadamente 700.000 adherentes esté representado en su mayoría por, por diputados que durante toda su militancia, tanto dentro del PRD como militancia dentro de la Asamblea Nacional, han estado en la palestra pública por ser todo aquello que no debe ser un político que tiene como interés primordial un mejor Panamá. Y es lamentable porque son diputados que durante mucho tiempo han ido en contra de los principios y valores que debe representar tanto un partido político como un diputado dentro de la Asamblea. Quizás para muchos no era sorpresa el desenlace de estas elecciones, de quiénes iban a ganar, quiénes iban a perder, pero deja un mal sabor de boca, ¿verdad? Del clientelismo vivo que estuvo presente en las elecciones internas del PRD. Y lo dijo el propio Pedro Miguel González, lo cual tampoco es sorpresa, porque al final de cuentas sabemos que el clientelismo lo crean los propios partidos políticos a, a merced de la necesidad que existe en la población. Ahora, esto que usted expresa, licenciado Castillo, ¿cómo lo relacionamos con el criterio de los electores? Ha mencionado el tema del clientelismo, sin embargo, estas personas se encuentran, a ver, los delegados asumimos y lo que se entiende en esta práctica política son personas que deben estar ya pues nombradas en puestos públicos. ¿Cómo se explica entonces que se reelijan estas figuras que pues desde lo interno precisamente del partido son cuestionadas y fuera también? Sí, el clientelismo lo forja la necesidad. Y en cuanto a estas elecciones internas, hay una necesidad de poder. Si bien es cierto, escuchamos a Benicio Robinson en una de las reuniones realizadas que se compartió en redes sociales, donde él mencionaba que una gran parte de los delegados del PRD no eran permanentes. Y luego escuchamos a Pedro Miguel González, donde él dice que se le prometió trabajo a muchos de estos delegados. Sabemos qué tipo de clientelismo fue practicado dentro de estas elecciones, donde sin ser gobierno, donde a partir de 2024 ya están prometiendo como si Panamá fuera una finca privada. Todos los puestos de gobierno, los funcionarios de gobierno, están siendo vendidos ante estos delegados. Y se ha usado esa necesidad que obviamente no solamente tiene el electorado general, sino los propios delegados del PRD para comprar votos y ganar las elecciones, como bien lo hicieron estos diputados. Ahora, esto sería únicamente el factor de incidencia para lograr estas posiciones, toda vez que, por ejemplo, una diputada como Zulay Rodríguez no logra la aspiración a ser la presidenta del Frente Femenino de este partido político. Creo que toca varios factores. Es importante, si uno se pone a analizar el comportamiento de los diputados dentro de la Asamblea Nacional en cuanto a ataques internos. Bien sabemos que Zulay Rodríguez durante los 2 años de pandemia fue muy fuerte con el partido político del PRD, lo cual quizás ha sido ese el costo más grande para ella, perder las elecciones internas. Entonces, ha sido ese factor también, la lucha interna de pelearse el país, de cuál puesto es para mí, cuál puesto para ti, cuál ministerio es para ti. Inclusive lo hemos visto en las declaraciones de Benicio Robinson, donde desde ya le ha declarado la guerra al órgano ejecutivo al criticar al ministro Sabón, claro, con justas razones, ¿no? Pero vemos esa discrepancia de unión que ellos ante el público dicen que el PRD debe estar unido, que debemos ir en alianzas para un mejor país, pero a lo interno vemos cómo están fraccionados totalmente. Y
esa fragmentación que tiene el partido político de alguna u otra forma ya afecta directa o indirectamente el país. Y como lo dijiste tú, lo mencionaron al principio, el PRD es el partido más grande que tiene el país, con 700.000 adherentes. Está claro que cada decisión que tomen a lo interno va a afectar nuestro diario vivir. Ahora, acerca de esta posibilidad de promesas de nombramientos o de que se hayan cumplido y demás, recientemente veíamos las declaraciones o la remitencia de una respuesta por parte del procurador de la administración, arguyendo que no se pudo determinar que hubiese tal mesa instalada en la presidencia de la República, y al margen de que sea cierto o no, ¿cómo vemos o cómo podríamos nosotros analizar desde su punto de vista, licenciado Castillo, cómo el país, cómo la ciudadanía, rumbo a pues, una etapa preelectoral en el país, está viendo esta situación y cómo repercute de alguna manera? Mira, es muy preocupante. Si bien no se puede demostrar eh, con pruebas que nos digan realmente si esa mesa existe, bien sabemos que los partidos políticos se han movido, ha sido el comportamiento general de los partidos políticos. Si un diputado desde que sale de su casa toca 1.000 puertas, en esas 1.000 puertas va a prometer un nombramiento. Pero llega el punto donde tiene que discutir a quién nombro y a quién no nombro. Quién está inscrito en un partido político y quién no está inscrito en un partido político. Quién es mi amigo y quién no es mi amigo. Y eso es lo que ha sucedido durante mucho tiempo, y por más que el procurador mencione de que no existe como las bases para determinar si existe o no una mesa, esa mesa existe. Porque ha sido no solamente percepción de la misma ciudadanía, han sido diputados que han mencionado que existe una mesa de nombramiento, y no por el hecho de que ellos quieran criticar que existe una mesa, sino porque ellos no han sido tomados en cuenta. Quizás porque sus delegados no han sido tomados en cuenta a la hora de nombrar sus amigos, ¿no? Entonces, existe una realidad. El clientelismo, en lugar de ir en disminución, va increciendo. Y esa va a ser la realidad de 2024. Va a haber mucho dinero en las elecciones, va a haber muchas promesas vacías de nombramientos, porque hay una desesperación en la población, mucha gente sin trabajo, el desempleo, como mencionaba el encargado de la Cámara de Comercio de Colón, donde mucha gente en Colón no tiene empleo. El ciudadano está sumergido en una necesidad. Necesita para comer, necesita para educarse. Y el mal político se va a aprovechar de esa necesidad para seguir reinando con el clientelismo. Quiero, antes de finalizar, licenciado Castillo, precisamente hacer énfasis en esto que usted ha manifestado. Hay toda una organización que busca, pues, no sé si hablar de reelección o de alguna manera colocarse ante la preferencia del electorado en el 2024. ¿Cómo se analiza esto desde estos triunfos internos del PRD y de otros colectivos, pero sobre todo el PRD siendo un partido de gobierno, ante esta posibilidad? Creo que ha sido una estocada final. Creo que al elegir como partido a un presidente que ha sido criticado, un presidente, Benicio Robinson, que ha sido criticado día tras día por hechos de corrupción, ya sea demostrables o no demostrables, ha sido la estocada final para quienes desde el PRD buscan reelegirse tanto alcaldes, representantes y diputados. Porque la percepción en la ciudadanía y la realidad es que el gobierno no ha respondido a ninguna de las necesidades que ha tenido la población. Creo que a partir de ahora se necesitan ciudadanos más analistas de la situación que vive el país. No solamente el pensar en el bien propio, que lo mencionábamos en una entrevista pasada, sino pensar en el bien común. Y a partir de ese bien común, creo que seremos capaces de elegir a las personas correctas o no correctas en las próximas elecciones. Pero quisiera destacar algo de estas elecciones, y es de la participación de la juventud. Porque si bien es cierto, el líder del partido político seguirá siendo Benicio Robinson,
con todas estas cuestiones que pasaron dentro de clientelismo y de promesas y no promesas, destacar la participación de la juventud dentro de estas elecciones, porque existe un compromiso aférrimo de que las cosas pueden cambiar y de que los partidos políticos se pueden renovar. Y no solamente en el PRD, sino en el CD y en el panameñista durante las elecciones que han tenido y durante su caminar, ¿verdad? Entonces, destacar esto, pero no solo tener el sentimiento, el interés aférrimo de que el país cambie, sino tratar de tomar el control de los partidos políticos, no permitir que quienes han pasado durante mucho tiempo y que aspiran a reelegirse a estos cargos de poder sean quienes controlen, sino que los jóvenes, las nuevas generaciones y las personas de bien de los partidos políticos tengamos la potestad también de tomar decisiones dentro de este partido político. Licenciado Castillo, ahora sí para finalizar, el diario La Estrella de Panamá el día de hoy pues publica un simulacro de votación realizado entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. Pone a la cabeza al expresidente Ricardo Martinelli con un 35% de la intención de ese voto, al vicepresidente de la República, Carrizo, en 21%, un voto en blanco del 12%, a Rómulo Rux y a otros candidatos en un 10%, seguido de José Isabel Blandón en 7% y de último lugar a Ricardo Lombana en un 5%. Estos porcentajes, este número y esta intención, ¿qué le dice a usted? Refleja mucho el caminar. Creo que cuando salimos a las calles nos preguntan ¿y quién cree usted que puede ganar las elecciones de 2024? Le preguntan a cualquier ciudadano y la respuesta es Ricardo Martinelli. Y por más que digamos que algunas personas o algunos sectores digan que estas encuestas están amañadas o reflejan otro pensar, en realidad reflejan lo que vive el país el día a día. Lastimosamente, el pensamiento de la ciudadanía es que tenemos que recibir, y es producto de la desesperación más que todo, para no culpar a la ciudadanía. Y vuelvo y repito, los políticos se aprovechan de la necesidad y sabemos que en el gobierno de Martinelli, si bien hubo un avance en muchos temas, también hubo mucho sobrecosto, muchas cosas que nos tienen en el país que tenemos hoy, porque bien sabemos que cada accionar de cada gobierno no repercute al día de mañana, sino en 5 o 10 años. Muchos de los problemas que sucedieron en el gobierno de Martinelli, tanto en educación como en salud, repercuten hoy en día, luego también de un gobierno que no supo dar respuestas como el de Varela, y ahora un gobierno que ha demostrado total incapacidad como lo es el gobierno del PRD. Pero sí, lastimosamente, ese es el pensar de la ciudadanía que busca a la desesperación, ¿no? Por el bien propio de ellos y no el bien común ni el futuro entero de la población. Porque bien sabemos que si las personas corruptas siguen dentro del poder o aspiran al poder y estas personas corruptas ganan, hemos destinado el país a un abismo como tal. Licenciado Castillo, gracias por la oportunidad, como siempre, de hablar desde la realidad sociopolítica del país, analizando obviamente las acciones tanto a lo interno como fuera de los partidos políticos y, por supuesto, la administración pública. Que tenga excelente día. Ricardo, si me permites Sí, unas palabras, yo quiero claro. invitar a la ciudadanía, ahora que se abre el compás, ¿no?, de las candidaturas independientes, a ser partícipes, porque muchas veces criticamos desde la radio, desde la televisión, y lo mismo de la falta de oferta electoral que la vimos dentro de las elecciones internas del PRD. Creo que como ciudadanos en algún momento debemos dar ese paso, ya sea representante, alcalde, a diputado, y presentar esa oferta electoral con propuestas veraces, sin clientelismo, porque a partir de ahí le damos la potestad a la población de lo que mencionaban aquí en un principio, de no votar por el menos peor, sino de votar por aquel que cumple con los mejores ingredientes para aspirar a un Panamá, que es el Panamá que todos queremos. Gracias, licenciado Castillo. Nos quedamos con esa reflexión y siendo las 7:36 de la mañana, avanzamos por más.